Hola, cerebrito. ¿Están listos para más aventuras en las profundidades de su propio cráneo? En nuestro episodio anterior, nos quedamos realmente asombrados con los savants. Hablamos de esas personas con habilidades mentales que parecen desafiar toda lógica conocida, siendo capaces de recordar enciclopedias enteras palabra por palabra o de dibujar ciudades con un detalle fotográfico impresionante tras haberlas visto una sola vez desde el aire. Eran como verdaderos superhéroes mentales, ¿verdad? Pero conocer sus historias nos dejó con una pregunta muy importante rondando la cabeza, una de esas dudas que casi todos nosotros nos hemos planteado en algún momento de la vida. ¿Podríamos nosotros, los mortales comunes y corrientes, entrenar de alguna manera para hacer algo parecido a un savant? ¿Sería posible biohackear nuestro cerebro para lograr desbloquear esos superpoderes que parecen estar ocultos en algún rincón de nuestra mente? Imaginen por un solo momento qué pasaría si pudieran recordar cada libro que leen, cada cara que ven en la calle o cada conversación que mantienen con la misma facilidad con la que hoy hojean un índice perfectamente organizado. Lo sé, suena totalmente a ciencia ficción. Sin embargo, la idea de potenciar nuestras mentes y de ir mucho más allá de nuestros límites cognitivos que consideramos normales es algo que ha fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Hoy en día, con toda la conversación que existe sobre el biohacking, esa tendencia de tunear nuestro cuerpo y nuestra mente para rendir al máximo nivel posible, la pregunta toma una dimensión completamente nueva. Se mezcla con la promesa de una mejora que parece casi ilimitada. Realmente podemos, con un poco de entrenamiento constante, quizás con alguna píldora inteligente o utilizando alguna tecnología ingeniosa, enchufar un módulo de savant directamente a nuestro cerebro. Para intentar responder esto, primero debemos pensar en los casos más famosos que conocemos. Tenemos, por ejemplo, a Derek Paravicini, el pianista ciego con autismo que tiene la capacidad de tocar cualquier melodía que escuche, sin importar qué tan compleja sea, después de haberla oído una sola vez. Su cerebro, de alguna manera que todavía nos maravilla, traduce el sonido en un mapa perfecto de teclas y acordes. También está el caso de Stephen Wiltshire, a quien muchos llaman el fotógrafo humano. Él es capaz de dibujar paisajes urbanos enteros basándose únicamente en su recuerdo, con una precisión que resulta asombrosa, después de realizar un solo vuelo corto en helicóptero sobre la ciudad. Estas que mencionamos son habilidades innatas, capacidades que parecen surgir de una configuración cerebral única y muy específica. Es casi como si su hardware biológico hubiera venido de fábrica con un software especial preinstalado que el resto de nosotros no tiene. Pero entonces, ¿qué pasa con personas como Joshua Ford? Él es un periodista que, sin ser un savant de nacimiento, decidió entrenar su memoria hasta el punto de ganar el campeonato de memoria de los Estados Unidos en tan solo un año de práctica. Foer nos demostró a todos que, con las técnicas adecuadas y una dedicación realmente feroz, un cerebro normal puede llegar a hacer cosas extraordinarias, proezas tan impresionantes que casi parecen magia ante los ojos de los demás. Esto nos lleva a preguntarnos dónde está exactamente la línea que divide la genialidad innata de un savant del entrenamiento riguroso de un campeón de la memoria. ¿Es el biohacking mental una verdadera puerta para replicar las habilidades de un savant, o es simplemente una forma muy elegante de decir que debemos estudiar mucho y con un método muy estricto? La respuesta, como siempre ocurre en este fascinante mundo del cerebro humano, es un laberinto lleno de conexiones y de posibilidades increíbles. Es una respuesta que nos obliga a desentrañar los secretos de la asombrosa plasticidad de nuestro propio cerebro. Así que prepárense, porque la verdad los va a sorprender mucho. La realidad es que la idea de biohackear tu cerebro para volverte un savant de la noche a la mañana es, desafortunadamente, pura fantasía de Hollywood. Los savants no son simplemente personas que desbloquearon un nivel oculto que todos tenemos en el cerebro. Más bien, sus habilidades excepcionales suelen estar ligadas a una configuración cerebral muy particular y única. En muchos casos, esto puede ser el resultado de un daño cerebral temprano, de una condición del desarrollo como el autismo, o simplemente de diferencias innatas en cómo se conectan y operan las diferentes regiones del cerebro desde el mismo momento del nacimiento. Es como si su sistema operativo cerebral viniera con un software especializado instalado de fábrica. Este software les permite realizar algunas funciones que para nosotros son asombrosas, pero a veces esto ocurre al mismo tiempo que otros programas no funcionan tan bien o se ejecutan de una manera muy diferente. Esto crea un equilibrio único de fortalezas inmensas y de desafíos importantes. Para entender por qué no podemos ser savants a la carta, debemos hablar de la arquitectura cerebral intrínseca.
Imaginen por un segundo que su cerebro es una ciudad gigantesca, extremadamente compleja y llena de vida constante. En esta analogía, las neuronas serían los edificios, como casas, oficinas y grandes centros de datos. Por otro lado, los billones de conexiones que existen entre ellas serían las autopistas y las carreteras interconectadas por donde viaja toda la información, es decir, los mensajeros neurales. En lo que llamaríamos un cerebro típico, el tráfico de información fluye de una manera bastante equilibrada por todas partes. Esto es lo que nos permite hacer muchísimas cosas al mismo tiempo, como hablar, sentir emociones, recordar datos, planificar lo que haremos en el futuro y movernos con precisión. Todo ocurre de forma integrada y muy fluida. Es una ciudad multifuncional donde todas las áreas están bien comunicadas y coordinadas entre sí. Pero en el cerebro de una persona con síndrome de Savant, algunas de esas autopistas pueden estar cerradas, estar subdesarrolladas o simplemente funcionar de una manera atípica. Lo interesante es que, mientras eso ocurre, otras rutas están increíblemente reforzadas y canalizan un flujo de tráfico masivo hacia una función muy específica. Es como si, en nuestra ciudad cerebral imaginaria, algunas carreteras que van hacia el centro social o hacia la zona de planificación estuvieran cortadas o tuvieran desvíos permanentes. Pero, a cambio de eso, una superautopista que lleva hacia una biblioteca gigantesca funcionara a la perfección, permitiendo un acceso instantáneo y detallado a cada libro y a cada dato con una velocidad y una precisión que no tienen comparación. Esta especialización extrema es la que permite habilidades como la memoria fotográfica o el cálculo matemático instantáneo. Sin embargo, esto a menudo viene acompañado de desafíos en otras áreas importantes, como las habilidades sociales, el uso del lenguaje abstracto o la capacidad de realizar una planificación compleja. No estamos hablando de una mejora general de todo el sistema, sino de una reorganización o una especialización que es muy difícil de replicar a voluntad en un cerebro que ya tiene una arquitectura establecida y madura. Intentar replicar este fenómeno con nuestra sola voluntad sería como pedirle a un coche familiar que se transforme en un bólido de Fórmula 1 solo con desearlo con mucha fuerza. El hardware y el software de origen de los Savant son, fundamentalmente, diferentes a los nuestros. Aunque la idea de reconfigurar nuestro cerebro a un nivel tan básico para ser un Savant puro sea una quimera, sí que podemos aprender a imitar y a potenciar algunas de sus estrategias más impresionantes. Y aquí es precisamente donde entra el biohacking mental real, aquel que tiene una base científica sólida y no el que vemos en las películas de ciencia ficción. No se trata de crear un cerebro completamente nuevo o de intentar instalar un chip mágico en nuestra cabeza. Se trata de optimizar el órgano que ya tenemos, aprovechando su asombrosa capacidad de cambio conocida como neuroplasticidad. Piénsenlo de esta manera, no podemos cambiar el modelo de nuestro coche ni su motor principal de fábrica, pero sí podemos aprender a conducirlo como un auténtico campeón de rallies, utilizando al máximo todas sus capacidades inherentes y cada palanca que tengamos a nuestra disposición. Estamos haciendo biohacking en el sentido de usar los manuales de instrucciones de nuestro propio cerebro para sacarle el mayor partido posible, construyendo de esta forma rutas neuronales que sean mucho más eficientes. Una de las técnicas más famosas y efectivas para lograr potenciar nuestra memoria, y que curiosamente los antiguos griegos ya utilizaban hace milenios, es el palacio de la memoria. También se le conoce como el método Lozi. ¿Recuerdan a Joshua Ford, el periodista que se convirtió en campeón de memoria en solo un año? Él se volvió un verdadero experto en esta técnica. La idea detrás del palacio es sencilla pero realmente brillante. Consiste en asociar la información que quieres recordar con lugares muy específicos dentro de un entorno que ya conozcas extremadamente bien. Puede ser tu casa, tu barrio, el recorrido que haces habitualmente para ir al trabajo o incluso un palacio imaginario muy detallado que crees únicamente en tu mente. Por ejemplo, si quieres recordar una lista de compras, podrías colocar mentalmente la leche justo en la puerta de tu casa, los huevos en el recibidor junto al perchero, el pan sobre la mesa del comedor y las manzanas en la estantería de libros de la sala de estar. De esta forma vas creando una ruta. Cuando necesites recordar la lista, simplemente paseas mentalmente por tu palacio y vas viendo los objetos interactuando con esos puntos clave de tu ruta mental. Pero, ¿cómo funciona esto realmente? Nuestro cerebro es increíblemente bueno para recordar información espacial y visual por una cuestión evolutiva. De hecho, los recuerdos espaciales se procesan en una parte específica del cerebro llamada hipocampo, que es la misma zona vital para la memoria a largo plazo y para la navegación.
Al enganchar datos que son abstractos, como una lista de números de teléfono, nombres complejos, fechas históricas o conceptos científicos, a imágenes vívidas que a menudo pueden ser absurdas, humorísticas o muy emotivas, y ubicarlas en posiciones físicas concretas, estamos utilizando las fortalezas naturales y ancestrales de nuestro cerebro. Es como si convirtiéramos esos datos aburridos y difíciles de retener en una emocionante película interactiva que se desarrolla en un escenario que nos resulta muy familiar. Al añadir estos elementos visuales, emocionales y espaciales, estamos creando múltiples ganchos para el recuerdo, lo que hace que sea mucho más fácil de recuperar después. Los campeones de la memoria no tienen cerebros mágicos ni diferentes al tuyo. Simplemente han entrenado de forma extensiva estas técnicas. Un estudio realizado en el año 2017 y publicado en la prestigiosa revista Neuron, liderado por la doctora Isabella Wagner de la Universidad de Salzburgo, demostró algo impactante. Tras solo 6 semanas de entrenamiento con el método Lozi, dedicando únicamente 30 minutos al día, los participantes no solo mejoraron drásticamente su capacidad para recordar listas de palabras, pasando de un promedio de 26 a 62 palabras, sino que sus cerebros mostraban cambios funcionales significativos. Se detectaron cambios en las regiones asociadas con la memoria espacial. Era como si estuvieran empezando a cablear y a fortalecer nuevas rutas neuronales específicamente diseñadas para este tipo de recuperación de información, volviendo las autopistas de su cerebro mucho más eficientes. Otro aumento fascinante que se acerca un poco más a la experiencia de algunos avances de personas con talentos excepcionales es la sinestesia. La sinestesia natural es una condición neurológica en la que la estimulación de un sentido o de una vía cognitiva conduce a experiencias automáticas e involuntarias en un segundo sentido o vía diferente. Por ejemplo, hay personas que pueden ver los números con colores específicos, algo que se llama sinestesia grafema color. Otros pueden oír las formas o incluso probar las palabras. Es como si el cableado de sus sentidos se hubiera cruzado de una manera muy interesante y consistente, ofreciéndoles una capa adicional y muy rica de percepción de la realidad que la mayoría de nosotros no experimenta. Aunque no podemos desarrollar una sinestesia natural a voluntad de la noche a la mañana, la ciencia está explorando actualmente la sinestesia artificial a través de dispositivos de sustitución sensorial y de entrenamiento perceptual. Imaginen por un momento un cinturón especial que vibra sutilmente en su cintura en diferentes puntos dependiendo de donde se encuentre el norte magnético. Con el tiempo, y tras una exposición constante a este estímulo, tu cerebro empieza a sentir dónde está el norte sin que tengas que pensar conscientemente en las vibraciones. Es casi como si hubieras adquirido un nuevo sentido de la orientación, similar al que tienen las aves migratorias. Otro ejemplo muy notable de esto es el dispositivo BrainPort. Este aparato permite a personas ciegas ver el mundo a través de la lengua, traduciendo las imágenes captadas por una cámara en patrones táctiles sobre una matriz de electrodos colocada en la boca. Al principio, la experiencia es confusa y requiere de muchísima concentración por parte del usuario. Sin embargo, con un entrenamiento sostenido, el cerebro empieza a interpretar esos patrones como visión real, permitiendo a los usuarios navegar por entornos complejos e identificar objetos con una eficacia que resulta sorprendente. Es la prueba de que el cerebro puede encontrar formas alternativas de procesar la información visual. Nuevamente, aquí la neuroplasticidad es la gran estrella del espectáculo. El cerebro es increíblemente adaptable y está buscando constantemente patrones y formas de dar sentido a toda la información que recibe del exterior. Cuando recibe información sensorial de una manera inusual o a través de un canal que consideraríamos equivocado, como usar la lengua para la visión o las vibraciones en la piel para la orientación, el cerebro se esfuerza al máximo por darle sentido a eso. Con la exposición constante y la práctica, puede reorganizar sus redes neuronales, creando nuevas conexiones y fortaleciendo las que ya existen para establecer nuevas interpretaciones. Estamos enseñando al cerebro a interpretar nuevas señales y a integrarlas en nuestra percepción consciente. No estamos creando un nuevo órgano sensorial físico, sino que le estamos dando a nuestro director de orquesta cerebral una partitura completamente nueva. Con el tiempo y los ensayos necesarios, el cerebro aprende a dirigirla a la perfección, creando una nueva melodía de percepción. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un savant real y alguien que simplemente usa el palacio de la memoria o un dispositivo de sinestesia artificial? La clave de todo reside en la espontaneidad, en la facilidad de uso, en la configuración subyacente y en el origen mismo de la habilidad. Los savants a menudo exhiben capacidades que parecen surgir sin ningún tipo de esfuerzo,
casi como si estuvieran leyendo directamente de una base de datos interna con una velocidad asombrosa, sin necesidad de un proceso consciente de codificación y recuperación paso a paso. Sus cerebros están cableados de una forma intrínseca que facilita esas proezas de forma natural, a menudo desde la infancia o después de un evento específico que cambió su estructura. Por otro lado, nuestras técnicas de biohacking mental funcionan más bien como aplicaciones o programas de entrenamiento que instalamos y ejecutamos con un esfuerzo que es totalmente consciente y deliberado. Nos requieren un esfuerzo inicial muy significativo, una práctica sostenida en el tiempo y una aplicación deliberada de cada una de las estrategias. No nos otorgan de repente la capacidad innata y la configuración cerebral única de un savant, pero sí nos permiten expandir nuestros propios límites cognitivos de una manera que es verdaderamente asombrosa. Todo esto nos demuestra que nuestro cerebro no es para nada una máquina estática con capacidades fijas e inamovibles. Es, en realidad, una maravilla dinámica que es capaz de aprender, de adaptarse, de reorganizarse y de transformarse constantemente a lo largo de toda nuestra vida. Es muy probable que no te conviertas en un calculador prodigioso de la noche a la mañana, ni que logres dibujar ciudades enteras con un solo vistazo como lo hace Stephen Wiltshire. Pero la verdadera magia y el poder real del biohacking mental no radican en transformarte en algo que no eres. Radican en sacar el máximo provecho posible de lo que ya eres hoy, un ser humano con un cerebro increíblemente potente, adaptable y que siempre está sediento de nuevo conocimiento. Al entender cómo funciona este órgano milagroso y al aplicar técnicas basadas en la ciencia que aprovechan su flexibilidad, podemos mejorar drásticamente nuestra memoria, nuestra capacidad de concentración, nuestra creatividad y, en última instancia, enriquecer nuestra experiencia de vida de maneras que antes creíamos que eran totalmente imposibles. Es la prueba viviente de que, incluso sin ser un savant, todos y cada uno de nosotros tenemos un superpoder latente que está esperando ser descubierto, nutrido y finalmente desatado. Y eso, amigo mío, es algo mucho más emocionante y real que cualquier película de ciencia ficción, porque es algo que tú mismo puedes empezar a explorar y a poner en práctica hoy mismo. Si te apasiona descubrir de qué es capaz tu mente y quieres seguir explorando los límites de tu cerebro con nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video para seguir desbloqueando tu potencial. Para más información, entra en minrora.com.